$10 son los que vamos a ganar en este exchange de criptomonedas llamado Bitcoin, que no es nuevo, viene operando desde el año 2012, pero solo es conocido en Asia. Ahora quieren expandirse a todos los países y por ello han lanzado una promoción, ganar $10 de una forma muy fácil y nosotros lo vamos a aprovechar. Antes de comenzar, quiero decirte que si ya eres una persona avanzada en el mundo de las criptomonedas, acá abajo en el video te he dejado varios capítulos para que puedas adelantarte. Pero si tú eres una persona que apenas está comenzando en este mundo, te recomiendo que mires el video hasta el final, porque además vamos a estar hablando de un sorteo de $250. ¿Qué hay que hacer para ganarse estos $10? Pues vamos a verlo. Para quien se pregunta qué es Bitcoin, es un exchange de criptomonedas muy famoso en Asia. Sus redes sociales no son muy populares con respecto a otros exchange como Binance o KuCoin, pero son bastante activos, y como todo exchange o cualquier proyecto que quiera hacerse popular, pues podemos ver que a cada rato están promocionando. También tienen un Facebook donde nos cuentan un poco sobre Bitcoin, donde nos dicen que tienen 3 sedes en Singapur, en Tokio y en Japón. Adicionalmente, en su página oficial nos dicen que tienen alianzas como el conocido Bitmain y DG Capital. ¿Cómo ganarse los 10? En sus redes sociales podemos mirar, por ejemplo, esta publicación en Twitter que nos lleva a una publicación oficial en Medium donde nos hablan sobre la promoción de los $10. Para ganarnos estos $10 debemos cumplir con 3 pasos que en esta publicación están. El primer requisito es registrarnos bajo un enlace de referencia para crear una cuenta de Bitcoin. Pero ojo aquí que no puede ser cualquier enlace de referencia, debe ser un enlace de referencia de embajador. Más adelante hablaremos de eso. El segundo requisito es hacer una verificación KYC. Y por último, hacer un depósito de mínimo $50. Con esto sé que muchas personas están felices porque por fin van a poder entrar a una promoción con poco dinero. Ya que otras plataformas que aplican esta misma promoción, como por ejemplo Nexo, nos piden como requisito depositar $100. En este caso es mucho más accesible, solo $50. No te preocupes que cada uno de estos pasos lo vamos a estar haciendo en este video, y en el caso de las personas que quieren ganar mucho más de $10, lo estaremos viendo más adelante en el video. Así que no se hable más y vamos con el primer requisito, que es crearnos una cuenta en Bitcoin. En la descripción he dejado un enlace especial porque es de embajador. Al registrarte con mi enlace de embajador te asegura que puedas participar en la promoción y ganarte los $10. Si tú también deseas ser embajador, más adelante en el video te enseñaré cómo hacerlo para que de esta forma puedas invitar a otras personas. El proceso de registro podemos hacerlo desde la computadora o desde el teléfono. Para este video voy a hacer el proceso de registro y de verificación KYC directamente desde el celular para que sea mucho más fácil, ya que podemos utilizar las cámaras del celular. Al hacer clic en el enlace que te dejé en la descripción te va a traer directamente hasta aquí. Vamos a colocar un correo electrónico, vamos a colocar una contraseña y en la parte de abajo va a aparecer un código muy largo. Le damos en el botón azul, nos envían un código a nuestro correo electrónico, lo colocamos aquí y con ello ya estamos registrados. Ahora vamos al paso número 2, que es descargar la aplicación. Esta aplicación está disponible para Android y para iPhone, así que automáticamente aquí ha detectado que yo tengo un Android, así que le doy en el botón que dice Download Now y me manda a la Play Store de Google. Esta es la aplicación, así que la instalo. Cuando abro la aplicación me aparece este mensaje, le doy en Agree. En esta pantalla blanca le doy arriba en Skip para saltarme eso, y estando aquí le damos arriba a la izquierda en la personita y luego en Sign In para que coloquemos nuestros datos para entrar a la cuenta. Ya estando conectados en la aplicación, bajamos donde dice KYC verificación para hacer la verificación de identidad. Le damos en el primer botón azul, aquí le doy en permitir para que se pueda utilizar la cámara de mi celular, y para esta verificación vamos a necesitar hacerle una captura en vivo a nuestro documento de identidad, sea para pasaporte, licencia de conducir o documento de identidad nacional. Esto lo vamos a hacer por el frente y por la parte de atrás. Luego de hacer las capturas vamos a necesitar tomarnos una selfie que encuadre dentro del óvalo que te va a aparecer en pantalla. Luego de hacer ese proceso te va a aparecer este mensaje donde se está auditando tu verificación. Esta verificación es bastante rápida, yo la he hecho a las 10:55 y cuando han pasado 5 minutos más tarde ya he recibido el correo electrónico
donde me dice que la verificación ya está completada. Ahora que ya tenemos el paso 1 y el paso 2 completados, ya podemos hacer el depósito de los $50. Voy a continuar el proceso por la computadora para que sea un poco más amigable para todos. Voy a conectar a mi cuenta acá en el botón de Sign In en la computadora. Listo, ya en la cuenta vamos a mirar qué opciones tenemos para hacer el depósito de los 50. Acá arriba donde dice Asset, vamos a hacer un clic y aquí del lado izquierdo, luego en Deposit. Aquí podemos mirar que podemos enviar USDT a través de la red TRC20, que es bastante económica. Pero lo que yo voy a hacer es tratar de que esta transacción sea lo más económica posible, enviando Litecoin hasta aquí y luego haciendo el intercambio a USDT dentro de Bitcoin. Esto para cumplir con el volumen comercial que me piden como requisito, ya que además de depositar los 50 nos piden hacer un intercambio de ese valor. Así que aquí donde dice Coin, lo que voy a hacer es buscar la criptomoneda LTC o Litecoin y aquí me aparece la dirección. Ahora vamos a la plataforma donde tengamos el dinero. Yo por preferencia siempre utilizo Binance. Sé que la mayoría de ustedes también, así que queda perfecto para el video. Como no sé cuántos Litecoin representan $50, entonces voy a utilizar la propia calculadora de CoinMarketCap. Entrando en la moneda, bajando hasta el final, vamos a encontrar el convertidor de Litecoin a USDT. Entonces, para esta transacción yo voy a enviar $52 para estar un poquito pasado, ya que ahí se van a descontar las comisiones de salida, de intercambio en Bitcoin y también que Litecoin puede bajar mientras que llegan las criptomonedas, entonces no quiero quedar rayita. Por lo que voy a enviar entonces $53 y eso representa 1.04 LTC. Así que voy a copiar la dirección de Litecoin de Bitcoin, me la traigo a Binance y acá donde dice red, dejamos la red de Litecoin y donde dice la cantidad, pues ya hemos mirado que es y procedo a hacer el retiro. Si en tu caso no tienes Litecoin, si no tienes USDT o otra moneda, pues puedes enviarlas directamente a Bitcoin, pero recuerda que dentro de la plataforma debes hacer un intercambio como el que vamos a hacer en unos momentos cuando me llegue la transacción. Aparte de Litecoin, alguna otra moneda que te recomiendo enviar, que es bastante económica la transacción, es esta criptomoneda Algo. Mientras que el depósito llega, debemos venir acá arriba a la personita, luego en Security y en este apartado donde dice Security Password debemos activarlo haciendo clic en este botón que dice Enable. Esta es una contraseña que debemos crear porque la plataforma lo pide sí o sí para poder dejarnos hacer transacciones y retiros. En la primera línea colocamos la contraseña de nuestra cuenta y en las dos líneas de abajo colocamos la contraseña que vamos a crear para las transacciones. Listo, bajamos un poquito más y también activamos el Google 2FA. Ahora podemos ver que en la cuenta tengo $53.67. El depósito acaba de llegar en la criptomoneda Litecoin. Para poder cumplir con este intercambio, voy a pasar estos Litecoin a USDT. Pero antes de hacer un intercambio, debemos pasar este dinero desde la wallet a la cuenta de trading. Para ello le damos aquí a la izquierda en esta opción que dice Transfer. En la primera línea colocamos Wallet, en la segunda línea colocamos Trading Account y acá en la última línea colocamos la cantidad total de monedas que tenemos. Esto no nos cobran comisión, solamente es pasar de una billetera a otra. Nos piden el código que hace un ratico creamos. Ahora ya tenemos el dinero en nuestra cuenta de trading, así que aquí en la línea esta le damos donde dice Trade y ya podemos ir a intercambiar. Acá arriba a la izquierda busco la moneda por la que voy a cambiar, en este caso es LTC USDT. Bajo un poco, le doy a este botón azul que dice Unlock, pongo la contraseña y se me desbloquea para poder hacer el intercambio. Marco esta opción que dice Market para que se venda de una vez el intercambio. Le doy clic en este botón rojo que dice Sell porque quiero vender Litecoin por USDT. Marco la cantidad de monedas, que en este caso es todas, y le doy al botón rojo. Listo, ahí se ha hecho el intercambio. De vuelta aquí arriba a Asset, podemos mirar que ya el dinero no está en Litecoin, sino en USDT. Y listo, ya no tenemos que hacer más nada. Con esto hemos cumplido con estos tres requisitos que pide la promoción. Con esto ya estaríamos ganando nuestros $10. Por ningún lado de la promoción de Bitcoin nos dice por cuánto tiempo debemos dejar este dinero. Lo que sí nos dice es que tenemos hasta 15 días después de crear la cuenta para poder hacer el depósito de los $50 y que en un periodo de 30 días hábiles después que fondeamos la cuenta vamos a estar recibiendo nuestros $10. Asimismo, la promoción no tiene fecha porque lo que se va a repartir
repartir nada más $500,000 entre toda la promoción y las personas que participen por este dinero. Yo siendo tú, me daría prisa rapidísimo. Lo que yo haré en mi caso será dejar el dinero aquí y esperar a que me paguen los $10 para hacer un solo retiro. Aunque también habrá algunas personas que simplemente harán el depósito y retirarán instantáneamente. Eso ya es decisión de cada persona. Recuerda que esto no es un consejo financiero. Para las personas que quieran ganar mucho más de $10 y ganarse $10 por cada persona que inviten, deben convertirse en un embajador de Bitcan. ¿Cómo se hace eso? Simple, haciendo todo el proceso que acabamos de hacer, pero si hacemos clic en este enlace que está acá, nos va a enviar a este formulario, donde nosotros vamos a enviar la solicitud para ser un embajador de Bitcan. Esto por lo general es para personas que puedan invitar a muchas más personas, aunque también es válido si tú estás metido en muchos grupos de Facebook o muchos grupos de Telegram y quieres promocionar directamente por allí, ya que la opción está acá. Si tú no tienes un enlace de embajador, no podrás invitar a más personas porque los $10 nunca te los van a dar. Asimismo, como te lo dije al principio, si no te registras con un enlace de embajador como el mío, no te llegarán nunca los $10. Por otra parte, al ser embajador, estas palabras que miramos en pantalla me hacen entender que a los embajadores se les paga únicamente cuando tienen 50 referidos como mínimo. ¿Y cuánto se les paga? Se les paga 500 USDT. Esas 50 personas deben hacer los mismos pasos que acabamos de hacer en este video. Por ello, si llego a esa meta de 50 referidos o más, quiero compartir la mitad de ese dinero que se gane con la comunidad, donde podríamos hacer 5 sorteos de 50 USDT para que cada vez más personas tengan la posibilidad de participar en los sorteos de manera súper fácil. A la comunidad le ha encantado este tipo de promociones porque les está haciendo ganar dinero, así que aquí en pantalla te dejo otra promoción para que la revises y la aproveches también.